Buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando en este momento en la transmisión en vivo en las diferentes redes sociales del periódico El Espectador. Iniciamos este espacio de conversación preguntándole a quienes nos están acompañando y quienes están sintonizando en este momento a través de las diferentes pantallas si conocen los retos a los que se enfrentan las personas con habilidades diferentes en el día a día. Hoy, precisamente, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Recordemos que esta fecha fue declarada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Por ello, en este espacio se compartirán algunas experiencias y reflexiones de expertos y también hablaremos de qué se viene adelantando desde la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá para facilitar la accesibilidad de esta población. Como invitados el día de hoy tenemos a Eduardo Frontado Sánchez, quien es experto en temas de inclusión. También nos acompaña Pedro Andrade, subdirector general del Instituto Nacional para Ciegos, y también Claudia Patricia Benavides, quien es ingeniera catastral, especialista en diseño de vías urbanas, tránsito y transporte, y quien a su vez lidera el equipo de accesibilidad de la Subdirección de Transporte Público de la Secretaría Distrital de Movilidad. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Quisiera iniciar mencionando que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que más de 1.000 millones de personas, lo que se acerca a un 15% de la población mundial, están aquejadas por alguna forma de discapacidad. Por ello, quisiera preguntarle al experto en temas de inclusión, Eduardo Frontado Sánchez, ¿cuál debe ser el primer paso para reconocer que la discapacidad entra en el principio de la diversidad y como tal debe ser respetada? Buenas tardes, Cristian. Un gusto para mí estar con ustedes en el día de hoy y gracias por la pregunta. Te comento, para mí hoy no se celebra el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Yo creo en la ley de la compensación y creo que todos los seres humanos tenemos algún tipo de compensación o cualidad por la cual podemos sobresalir. Por lo tanto, a mí no me gusta llamarlo el Día de las Personas con Discapacidad, sino el Día de las Personas con cualidades distintas. Y lo que se debería hacer para que todos entendamos que la discapacidad o lo mal llamado que nos distingue está dentro de todos los derechos es entender que la riqueza del mundo es la diversidad con la que podemos vivir y lo distinto es lo que nos une y lo humano lo que nos identifica. Señor Frontado, gracias por esa reflexión, porque de hecho, de acuerdo con la ONU, las tasas de discapacidad están aumentando debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. Pero esto también me lleva a plantear algo y es que desde hace algún tiempo se viene debatiendo sobre el uso del lenguaje y cómo se dignifica al otro a través de la palabra. Esta conversación sí que es relevante cuando se trata de personas con cualquier tipo de discapacidad o habilidad diferente. ¿Cuáles son los términos que se deben utilizar para referirse a esta población, señor Frontado? Mira, lo primero que debemos hacer es entender que todo el mundo tiene un nombre y un apellido con el que se debe identificar y no debe ser etiquetado con un término como discapacitado. Llámenos Eduardo Frontado o a todos por nuestro nombre. Identifíquenos por nuestras cualidades y no por nuestras deficiencias. Potencialicemos las cualidades y entendamos que lo distinto es lo que nos une. Gracias, señor Frontado. Justo con este punto y hablando de las diferencias, creo que podemos hablar también de la discriminación hacia las personas con cualquier tipo de discapacidad. En países de Europa vemos, por ejemplo, que ya se emplea el término disfobia para hacer alusión a cualquier tipo de rechazo.
Sin embargo, quisiera que el señor Frontado compartiera con quienes están sintonizados con nosotros en este momento a qué se refiere el término disfobia. La disfobia se refiere a la fobia que tienen las personas regulares por sus padres mal llamados discapacitados. Y es un término muy poco conocido en Colombia, pero muy usado en España, concretamente en la ciudad de Valencia. Gracias, señor Frontado, por explicarnos el término que creo que sin duda debe empezar a marcar precedente en el día a día de la población colombiana. Quisiera que Sí. ahora hablemos un poco del acceso a la educación. De acuerdo con la Organización Mundial para la Salud, las barreras laborales para las personas en condición de discapacidad comienzan desde la formación académica. Precisamente sobre este tema, el Sistema de Información Integrado de Protección Social del Ministerio de Salud y Protección en Colombia señala que alrededor del 15% de los integrantes de esta población no alcanza ningún nivel de escolaridad. Quisiera preguntarle al señor Pedro Andrade, subdirector general del Instituto Nacional para Ciegos, cómo se podrían reducir las cifras de analfabetismo y de formación profesional en las personas con experiencias de vida diversas. ¿Qué tal, Cristian? Un saludo muy cordial para los panelistas que acompañan este espacio y para quienes están conectados en este espacio. Pues, Cristian, es una pregunta bien interesante porque precisamente la forma de reducir las tasas de analfabetismo es justamente desde la educación temprana, desde la educación inicial, de que los niños desde su primera infancia puedan ingresar a los establecimientos educativos donde reciban una formación suficiente y sobre todo pensando en las personas con algún tipo de discapacidad, pues más que nadie ellos necesitan tener la posibilidad de acceder al sistema público educativo. Entonces se requiere, desde luego, pues que haya haya sinergias, haya alianzas y se den procesos interdisciplinarios entre sector salud y sector educación para que las personas con algún tipo de discapacidad o con habilidades diversas, como se dice ahora, tengan esa posibilidad de poder acceder al sistema público educativo desde temprana edad para que puedan ser atendidos como cualquier persona que requiere de la educación, entendiendo que la educación hoy por hoy ya es como un derecho fundamental, no es un servicio. La educación es un derecho al que todo mundo debe acceder. Señor Andrade, muchas gracias por compartirnos también su perspectiva y esto nos lleva también a marcar el precedente histórico y es que por primera vez una universidad en Colombia realizará examen de admisión para personas con discapacidad auditiva. La Universidad de Antioquia realizará estas pruebas el próximo 13 y 14 de diciembre. ¿Cómo reciben ustedes esta iniciativa que por primera vez facilita el acceso de personas con cualquier tipo de discapacidad? Bueno, pero por fortuna ya muchas universidades dentro de sus políticas educativas ya incluso tienen políticas de inclusión. Así que pues para nosotros, pues por supuesto que se recibe con mucho beneplácito, pero creo que universidades, sobre todo desde las universidades públicas, ya se están estableciendo políticas de inclusión que permiten que personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a la educación superior y por supuesto que entidades como las nuestras, como el INSI, como el INSOR, estamos en toda la disponibilidad de brindarle la asesoría necesaria a las universidades que estén ya incorporando en sus políticas educativas, pues las políticas de inclusión para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan también tener derecho a la educación superior. Señor Andrade, quisiera que habláramos un poco ahora sobre la situación en la capital. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación en Bogotá, hay alrededor de 458.088 personas con algún tipo de discapacidad. Y esto me lleva a preguntarle, ¿Bogotá cuenta con una infraestructura pública pensada para personas con discapacidad?
Pues mira, Cristian, yo diría que en Bogotá se han logrado muchos avances en temas de infraestructura. No podemos decir que estén ceros, no, 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 para nada. Creo que Bogotá es una de las ciudades que podría estar dando ejemplo de una infraestructura que ya tiene algunas posibilidades de accesibilidad. Por ejemplo, se han construido rampas, se han construido puentes peatonales. En el sistema de transporte masivo, pues ya hay pues alguna señalización dentro de los mismos buses, por ejemplo, del sistema de transporte público, tenemos señales sonoras, pues me parece que ha habido unos avances significativos, pero por supuesto todavía hay que seguir trabajando para que logremos una accesibilidad al 100% al acceso al espacio físico. Todavía nos falta incorporar más señalización, de manera pues que tenemos que seguir trabajando para mejorar todavía más la infraestructura que es para todos, obviamente, no es solamente para las personas con discapacidad, es para la infraestructura debe ser pensada en términos de diseño universal, que le sirva a todos, que sea accesible a todos, no a un sector de la población, sino para todos. Disculpe, Cristian, porque yo quiero complementar. Adelante. Estoy de acuerdo con el señor en que han habido avances, pero de que falta mucho y sobre todo más de infraestructura en la ciudad de Bogotá y en el mundo en general, falta hacer una campaña educativa y de concientización tanto de las autoridades como de la ciudadanía, de lo que conlleva ser o tener una sociedad realmente diversa. Sin duda, el proceso también de pedagogía debe estar acompañado no solo de la infraestructura, porque también debe aportar, ¿no?, al cohabitar y a socializar amenamente. Quisiera que ahora habláramos, como decía el señor Andrade, de los avances que se han dado en el espacio público de la ciudad. Por eso, quisiera que la señora Claudia Patricia Benavides nos comentara qué se viene haciendo en temas de infraestructura pública para facilitar el acceso de las personas con discapacidad. Bueno, nuevamente buenas tardes. Desde el sector movilidad hemos venido trabajando en acciones que permitan mejorar la movilidad de la población en general. Es por eso que pues la base con la que trabajamos es una ley nacional, que es la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que establece disposiciones para garantizar el pleno derecho de las personas con discapacidad. Y con base en esta norma y teniendo como insumo unas recomendaciones de una consultoría realizada en el año 2012, donde se definieron como los orígenes y destinos de los viajes de las personas con discapacidad, se expidió el decreto distrital 324 del 2014. Este decreto adopta medidas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en el sistema integrado de transporte público. De acuerdo con lo establecido en dicho decreto, se implementó un plan de movilidad accesible al SITP. Esto con el fin de mejorar la movilidad de los usuarios con discapacidad en el sistema. Allí se definen 5 ejes de acción que se desarrollan por las diferentes entidades involucradas en este tema. Voy a enumerar rápidamente los 5 ejes de acción. El eje 1 hace referencia a medidas en materia de permeabilidad en el espacio público. En este sentido, pues nosotros lo que hacemos es buscar la adecuación de andenes a nivel de barrio, de tal forma que podamos llegar al punto donde se toma el transporte público, y aquí juega un papel muy importante entidades como los fondos de desarrollo local y la unidad de mantenimiento vial. En el eje 2, hace referencia a medidas en materia de accesibilidad a infraestructura fija, es decir, a la adecuación de los paraderos del SITP. Y en este eje se trabaja directamente con Transmilenio y con el IDU para adecuar estos espacios.
En el eje 3 hace referencia a materia de transporte y aquí pues juega un papel muy importante Transmilenio, quien ha venido aumentando la flota vehicular accesible del SITP. El eje 4 hace referencia a temas de señalética e información. Esta señalética permite brindar herramientas a los usuarios del SITP. En este caso, pues se han venido implementando módulos braille en los paraderos del SITP que permite identificar la información de las rutas que prestan sus servicios. Y podemos también hablar de una aplicación que tiene Transmilenio y que permite identificar los vehículos que cuentan con condiciones de accesibilidad. Y el eje 5 hace referencia a medidas sociales y culturales para la accesibilidad integral. En esta se busca sensibilizar y capacitar. La sensibilización pues la hacemos a toda la población en general y la capacitación va dirigida básicamente a los operadores del transporte público. No sé si puedo dar algunos datos importantes de transporte público. Claro, señora Benavides, quisiera antes de entrar en los datos que menciona, mencionar que me llama la atención los 5 puntos que acaba de aclarar y quisiera que habláramos también, aparte de las cifras, de las baldosas pododáctiles que facilitan la autonomía de las personas con discapacidad visual en la ciudad. No obstante, muchas personas no las conocen, entonces quisiera que hablara de las cifras y también de por qué se decidió instalar este tipo de baldosas en las vías públicas. Ok, perfecto. Entonces, rápidamente le voy a dar unas cifras en cuanto al transporte público de la ciudad. Dentro de las medidas en materia de transporte, hay que destacar que el componente troncal es operado por 2.363 buses entre articulados, biarticulados y duales, que son 100% accesibles. Adicionalmente, el sistema cuenta con 163 cabinas de Transmicable, que también cumplen con todas las condiciones de accesibilidad. En el componente de alimentación, pues se cuentan con 960 buses, de los cuales 682 cuentan con elevador y 278 con entrada baja y son 100% accesibles. En cuanto a la flota del SITP, tenemos 2.760 vehículos accesibles, 2.024 de ellos funcionan con elevador y 736 con plataforma de entrada baja. Es decir, que a la fecha se tiene un 60.6% de la flota del SITP accesible. En cuanto a tu pregunta de las baldosas pododáctiles, estas losetas son elementos de infraestructura implementadas en el espacio público que sirven como apoyo para la movilidad de las personas con discapacidad visual y de baja visión. De acuerdo con la norma técnica colombiana 5610 del 2018, las losetas guías, estas losetas se dividen en dos, losetas guía y losetas alerta. Las losetas guía presentan un relieve lineal que va en el sentido de circulación peatonal y que busca orientar al usuario a lo largo del recorrido. Por otra parte, las losetas alerta presentan un patrón de puntos y su función es generar una advertencia a las personas con discapacidad, por ejemplo, en el inicio del cambio de nivel, en la salida de los garajes, en el inicio de unas esquinas o cuando se presentan obstáculos como postes o materas. ¿Qué más te puedo decir de las losetas? Pues el IDU es la entidad que se encarga de la construcción y adecuación del espacio público y para ello cumple con la normatividad aplicable como la NTC 5610, la cartilla de andenes y la cartilla de espacio público. A la fecha se cuenta con 1.970.000 metros cuadrados de señalización podotáctil guía y 3.189.000 de señalización podotáctil alerta instalada a lo largo de la ciudad.
Gracias por compartirnos esas cifras y sobre todo por iniciar ese proceso de formación de los ciudadanos del común o como lo decía el señor Frontado, los regulares, ya que muchos no conocen para qué servían este tipo de baldosas. Quisiera compartir también con quienes nos acompañan desde las diferentes plataformas en esta transmisión en vivo que la implementación de la señal sonora que anuncia las estaciones en Transmilenio fue el resultado de una acción popular que instauró precisamente el director del Instituto Nacional para Ciegos, quien trabaja con Pedro Andrade, que nos acompaña en este momento. Por eso quisiera preguntarle al señor Andrade, ¿qué otros aspectos debe tener en cuenta el SITP para priorizar el bienestar de esta población? Claro, Cristian, además de la señal sonora, que es muy buena, muy interesante, porque me parece que en eso el sistema de transporte masivo acá en Bogotá se ha mejorado bastante el tema de la sonoridad, de los mensajes que de manera auditiva uno puede escuchar. Por supuesto que de pronto todavía faltaría un poco de señalización en temas de las entradas y las salidas del sistema, y particularmente en las paradas del CIP, como ya lo decía la doctora, ya tenemos señalización en braille. Probablemente podría faltar algo para baja visión, porque pues dentro de las personas con discapacidad visual tenemos el grupo de personas ciegas y el grupo de personas con baja visión que no conocen o que no son usuarios del braille, pero que, como el caso mío, también podemos utilizar las letras convencionales en caracteres ampliados, y sería muy interesante pues contar como que también con esa señalización en caracteres ampliados. Entiendo, no sé si, no, he visto más que nada en braille. Bueno, en el caso mío yo soy usuario del braille, pues lo uso más que la misma tinta en caracteres ampliados, pero sé que hay muchas personas con baja visión la proporción de personas con baja visión es mucho mayor que las personas ciegas, y son muy funcionales, pero sí requieren que de pronto los avisos sean mucho más grandes, de manera que en términos de señalización, ya mencionaba la doctora de la Secretaría, pues que tenemos las losas podotáctiles que son muy buenas también, para uno guiarse con el bastón, pero seguramente faltarían otras. Faltarían algunas, sobre todo faltaría alguna señalización todavía por mejorar, pero creo que vamos muy bien en términos de lo que tiene que ver con la sonoridad y los mensajes auditivos, ¿no? Quisiera que habláramos ahora de los principales retos que tienen las personas con movilidad. Faltaría de pronto en el mismo sistema. Bueno, creo que tenemos un pequeño inconveniente con el señor Andrade. Mientras lo solucionamos, quisiera que continuáramos hablando, y ya retornamos con él, quisiera que continuáramos hablando de los principales retos que tienen las personas con movilidad reducida al tener una experiencia de vida diversa. Señor Frontado, ¿cuáles son algunas de las barreras a las que se enfrentan en el día a día las personas en condición de discapacidad al desplazarse por la ciudad? Señor Frontado, creo que tiene el micrófono apagado. Señor Frontado. Señor Frontado, creo que tiene el micrófono apagado. Ahora, sí, disculpe. Perfecto, ahora sí. Te decía, y perdone los inconvenientes, que se lo voy a resumir de 4 a 5 puntos, que son los siguientes. Nos enfrentamos a barreras sociales, nos enfrentamos a barreras de infraestructura y nos enfrentamos a barreras laborales. Cuando yo digo barreras de infraestructura, ¿a qué me refiero? Aun cuando estábamos hablando de los avances que existen en materia de infraestructura y de los proyectos que se quieren llevar a cabo, todavía en la ciudad de Bogotá hay que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque hay andenes como en la calle
15 que no son aptos para unas personas en sillas de ruedas. Todavía, aun cuando hay algún tipo algún tipo de adaptación en cuanto al transporte público, no es suficiente, porque las personas, no solamente en silla de ruedas, sino las personas que se caen o que usan algún tipo de aparato eh, de manera temporal, no pueden andar libremente por la ciudad. Y por último, a barreras laborales. ¿Por qué a barreras laborales? Porque normalmente se nos contrata a la población con cualidades distintas para obtener algún tipo de beneficio laboral, perdón, de beneficio tributario, como por ejemplo reducción de impuestos, entre otros, y no se nos contrata verdaderamente por las capacidades que tenemos. Precisamente este último punto que menciona el señor Frontado nos lleva también a hablar de las cifras que nos brinda el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En el país existen más de 3 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales el 55% están en edad para trabajar. Sin embargo, el panorama no es nada positivo, ya que tan solo el 26,7% ha tenido en algún momento un trabajo remunerado y solo el 13,5% tiene un vínculo laboral estable. Esto me lleva a preguntarle al señor Frontado cuáles podrían ser algunas de las barreras que reducen la vinculación laboral de esta población. Mira, ya va. Para reducir las barreras a nivel laboral, yo implementaría un programa muy agresivo que contenga la tecnología como base, dado que la tecnología es una herramienta que sin duda alguna nos nivela a todos por igual y con la cual las personas con cualidades distintas, al igual que cualquier otra persona, puede ser entrenada para poder acometer cualquier labor. Gracias, señor Frontado. Quisiera que habláramos ahora también de cómo se desestabiliza de manera directa la economía de las personas con discapacidad precisamente por estas barreras para poder desempeñar labores en diferentes empresas. Según el Departamento Nacional de Planeación, DNP, el 70% de los integrantes de este grupo poblacional se encuentran en estado de pobreza. De ellos, según el último censo, el 93% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Quisiera preguntarle entonces al señor Andrade cómo se podría apuntar a la superación de la pobreza de este sector reconociendo sus habilidades diferentes. Definitivamente la pobreza se supera a partir de la educación. Quien no puede acceder a la educación, y vuelvo a insistir en este punto que ya hemos tocado, quien no puede acceder a la educación desde temprana edad, pues está prácticamente condenado a que no pueda realmente ejercer un trabajo digno, un trabajo que le permita tener una estabilidad económica, porque es que quien no ha podido acceder a la educación, pues tiene que verse abocado a desempeñar labores que no son bien remuneradas, que no son reconocidas, aunque generalmente son oficios muy duros, por ejemplo, el tema de la construcción, el tema de, bueno, por ejemplo, las personas que se dedican, por ejemplo, al tema del reciclaje, que pues puedes, bueno, no sé, pero estoy pensando justamente en que es la educación la que logra vencer la barrera de la pobreza. Estoy absolutamente convencido de ello. Y si nosotros que tenemos alguna condición de discapacidad no logramos acceder a la educación, seguramente nos vamos a ver muy abocados a tener que, bueno, no sé, llegar a extremos en los que no vamos a poder sostenernos económicamente. Entonces, la invitación es a que se nos abran las oportunidades desde el principio, sobre todo a los niños, a las futuras generaciones,
que tienen algún tipo de discapacidad, que se les abra el acceso a la educación, que el sistema público educativo les permita acceder realmente y que se les dé una buena acogida para que permanezcan en el sistema, porque infortunadamente también hay unos altos índices de deserción escolar entre las personas con discapacidad. Entonces, insisto en que la educación es la que nos permite superar la barrera de la pobreza. Gracias, señor Andrade. Quisiera también comentar el tema de la vinculación laboral que mencionaban hace un rato. Precisamente la red de empleo con apoyo junto con la Caja de Compensación Familiar Colombiana, Compensar, vienen adelantando en la ciudad de Bogotá un proceso de asesoría integral para aquellas organizaciones, empresas o entidades que estén interesadas en contratar a personas con discapacidad, entendiendo que es indispensable que hoy, especialmente, como en todos los días, se genere esta conversación sobre el reconocimiento de la dignidad de las personas con cualquier tipo de discapacidad o con habilidades diferentes. Recordemos también que quienes contraten a personas de este sector poblacional, como mencionaba el señor Frontado, recibirán beneficios como la reducción del pago de la declaración de renta, podrán solicitar créditos con entidades públicas y obtendrán algunas ventajas a la hora de licitar con el Estado. Asimismo, el Ministerio de Trabajo cuenta con una guía para la inclusión laboral, donde además de consultar los beneficios, las empresas también podrán revisar qué parámetros deben seguir y la normatividad que regula la contratación de personas con habilidades diferentes. Quiero agradecerle a los panelistas que nos acompañaron en esta entrevista y a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales y que están reportando sintonía, bien sea en Facebook, YouTube, Twitter. Y quiero también agradecerle, por supuesto, a quienes estuvieron haciendo algunos comentarios, destacando que es importante hablar también de la discriminación y del nuevo término, la disfobia. Una frase que debemos acoplar para identificar las expresiones y los momentos de rechazo. Gracias a todos ustedes. Esto es El Espectador.